Apol·lònia Collado Herrero nasqué l'11 de juny de 1923. És una dona ferma, gentil, honesta, amb un cor grandíssim, al qual guarda amb la mateixa estima que el primer dia el seu marit, el seu gran amor, a qui té molt present i així és capaç de transmetre-ho. Mi marido, gran padre, gran abuelo, gran persona. Amb Apol·lònia vam raonar sobre la conserva de tomata que fa cada any juntament amb tota la seva família. Un dia de reunió, de rialles, de col·laboració i molta harmonia. Però també, i gràcies a la seva memòria impecable, ens regalà uns poemetes i més anècdotes que compartirem amb tots vosaltres. Disfruteu d'esta conversa plena d'aprenentatges i grans lliçons des de l'experiència adquirida. ¿Y esto de la conserva de tomate lo han hecho siempre? Uy, 30 y tantos cajones. ¿Cada año? Hombre, este año, ¿cuántos hemos hecho? 39 cajones. 39. Y yo, ¿Pelando? hija, sí. Que mira, cómo tengo el dedo. Y cuénteme cómo se hace eso desde el principio. Desde ¿Oh? que se coge la fruta, ¿cómo se...? Pues se coge la fruta. ¿Los campos son vuestros? Ay, ¿no ves? No te digo. Yo no tengo campo más que el de allá arriba. Se coge la fruta y luego ¿cómo hacéis? Pues ponemos el agua a hervir y cuando está caliente, pues los echamos, los tomates o el agua al revés, según se coja, ¿sabes? Para escaldarlo simplemente. Sí, señora. Y salían pelados, pero pelados. Sí, eso es muy bonito. Menudas tomatinas. Este año ha sido una cosa, todo lo que es la entrada llana, todo. Después de sacarlos, bien, que hayan estado bien lavaditos, lo metemos en tarros. Como, ¿tú has visto los que venden ahora? El tomate. El tarro de tomate. Pues así, en tarros, preciosos. Mis chicas tienen para todo el año. Muy Tirar. bien. ¿Y eso que la lo transmite a las hijas y las nietas y todo para que se quede, lo de la conserva? Sí, eso sí, eso. Claro. Todos. Sí. Es como un ritual familiar. ¿No? Hay un Del año. chiquito por aquí, que es hijo de esa, que esa nos traía los tomates. A la abuela, échame, que ya está el agua caliente. Ya tenía yo los tomates, pero eso es muy cansado para un chiquillo. ¿Cuántos años tiene el chico? 8. Fíjate, y ya nos trae. ¿Verdad que nos traía el chico los tomates? Sí. ¿Y qué están, un día o dos haciendo eso? Pues no hemos estado... No. Un día. Pero hemos hecho muchas veces. Pero sin parar. Mucha gente también. Mira, cada uno... ¿Y aparte de tomates hacen conserva de otras cosas? No, yo no me he metido. Tomate, pimiento, cosas así. Pero de lo que había. Ya. Yo no iba a comprar. Sí, este año hemos tenido los tomates preciosos. 39 cajones, que ahí es nada. Sí. ¿Y lo de los pimientos funcionaba igual? Sí, pero... ¿El escalde y al tarro se hace de otra manera? Igual. Se quita el rebollo ese que tiene. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo del rabito. El rabito y las hojas, las pepitillas esas, y se echa limpio. Ni se asa ni nada. No, todo natural. Sí. Pues luego eso tiene que estar tremendo, ¿eh? Bueno, pues hacías el tomate anda que no se nota cuando es hacías natural. un pisto o lo que fuera, o para la carne, con pimiento, con tomate, qué bueno. Sí.
Total, que se ha hecho usted este año famosa aquí, por lo que veo yo. Tiene No. que hacer unos 100 años para que le vengan a buscar, ¿eh? Uy, ¿Cómo lo ve? yo, mira, es que me voy a cualquier sitio a hacer cualquier cosa. Claro, está muy bien. A este año, al final lo he jorobado, ¿Por ¿sabes? qué? Hombre, porque cada día pierde uno más, ¿sabes? Lo gano en otra cosa, Ah, ¿no? no gano. Salud es lo que hay que ganar. Sí, papá. Y que tengo mis hijas. Mis hijas que son tesoros. Bueno, pero es una manera de juntarse también. Sí, 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 sí. Mi cuñada, Aunque yo veo que a usted ¿qué? sola la dejan poco, ¿eh? ¿Eh? La dejan poco sola a usted, me No, parece. no. Más vale que me dejaran. Sí. Buena familia Que me tiene. quieran, pero que no me dejen. Hombre, claro. Bueno, pues sí. ¿Qué se junta aquí? Hasta los bisnietos se juntan aquí con los tomates. Si tú ves esto parecía un putiferio. En mayores y pequeños. Sí, y no he ido al putiferio, yo no lo sé. Pero según cuentan, no hablan de Mucho lo jaleo, malo. ¿no? Allí, pues aquí también. Pues es lo que digo yo. Yo lo que dicen, digo, no lo he visto, pero ¿Con su madre hacía conserva? es que mi suegra tenía un campito y mi marido era muy, no es porque esté muerto, Dios me perdone, pero él siempre tenía una tierrecita, alguna planta que le dé de comer. Para casa, a él le Sí, gustaba. sí, 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 sí. Y tenían ¿cómo se llama? 4 cepas, que digo yo, una viñita, y tenían, de todo tenían. Allí era lo de Dios, allí nacía de todo. Y tomates hacía usted con ella también. Sí, 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 sí. Y si no los compraba, Para hacer el escalde y guardarlos sí, 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 igualmente. sí, sí, Ah, sí. bueno. Es que ya tenían más cuenta y cogió una tierrecita de mi suegra, te lo estoy contando y no, yo es que me alegro. Y claro, entonces puso él, ya estaba casado conmigo, porque a mí me tenía que dar pedras. Y él trabajando, pues ponía plantas Claro. y teníamos de lo que podíamos, Sí, sí. porque era un terreno pequeño y pero vivíamos mejor que ahora. Y era músico en la que entonces había, espérate, que tengo la memoria retardada. En el bar ese que iban a almorzar, Aquí en el pueblo, sí, el bar que iban a almorzar los músicos, sí, el musical, sí, sí, señora, sí. pero tocó en la banda de aquí, su marido. Mi marido fue con ellos. Él sabía, él era de Villarrubia Sí. y tocó la banda. Sí, sí, sí. En la banda de allí. No, no, de por ¿En la ahí, de aquí? de por ahí, de por ahí. ¿En qué instrumento tocaba su marido? El bajo, que a mis chicas les hacía volar. Sí. Tú sabes lo que cuesta tener eso, entretener eso. Sí. ¿Y luego tiene algún músico más en la casa? No, no han querido ninguno. Con instrumentos y todo, y ¿No? nada. Le hizo fuerza al abuelo. Sí. No, es que se murió mi marido. Ajá. Pero he tenido instrumentos de todas las clases. Y esa que se La juega, armónica. la armónica También la tocaba. también. Le llaman, iba ¿cómo se llama? Ahí, al musical a beber, que entonces bebían allí, Sí. era un bar, y le decían, Felipe, trae la musiqueta, en valenciano, y me decía,
¿Qué me dice que es? Y traigo una mosqueta. Que no sabe. Hombre, apenas sabía el valenciano con qué pasa saber. Ya ves. Sí, pero él se lo pasaba muy bien. Y el clarinete ¿El clarinete también? también Madre tocó. mía. Sin ir a clases ni nada, ¿no? Que ¿Él iba a no, clases? venía con unos chorros de sudor que se moría el pobrecico. Y se iba a una bodega, que el patrono de la banda tenía una bodega. Y allí, hinchados, entonces, que trabajaban entonces, el pobrecito mío, ala, a, a, a ensellar otra vez. Muy bien. Sí, Mucha gente que ha aprendido música solamente, sí, sin sí. profesores ni nada, ¿eh? Pero que tocaba bien, ¿eh? Mm. Hombre, no es porque fuera mi marido, ¿sabes? Pero que lo hacía bien. Siempre estaba, tío Felipe, hala, tócale usted una piececita. Y nos salíamos a la calle, sentadas en taburetes de madera, como lo que había entonces. Pero Ya. contentos, ¿verdad? Oh, pero ahora sacaban un melón y un vaso de agua o una jarra de agua y ya está, Y a pasar la a la noche. música. Hombre, claro. La música que no falte. Cuando íbamos, que no he ido a la escuela, pero cuando había las muchachas de la escuela, yo corriendo iba, corriendo. Pero que no era yo escolapia ni mucho menos. ¿Iba a jugar con las chicas? Sí, Claro. sin ir a la escuela. Qué perra, ¿eh? ¿Por qué? Que no iba a la escuela. Me gustaba la escuela. Bueno, Ay, mi madre, la pobre, tienes que ir a la escuela, que la escuela está muy bien. Que no, que yo quiero ir con mis amigas. No, hoy nos vamos a ir aquí o allá, ¿sabes? La juventud. claro. Y como he sido hija sola, pues he hecho lo que me ha dado la gana con mi madre. Pero nada malo, ¿eh? Ya, ya. Gracias a Dios, me enamoré de mi marido, me he casado con él, llevo 100 años con él, ¿sabes? Mira que lo digan mis hijas, que no... Y muy bueno, marido, buenísimo. Sí, hija, sí. ¿Quedan de esos? ¿Usted qué cree? ¿Eh? ¿Quedan maridos buenos? Como este mío, ni pintado. Mira, que lo digan, no es que lo diga yo. Ese, para los hijos, para los nietos, para los bisnietos, si viviera ahora y viera los hijos ya tan hermosos y tan criados. Y mira, si te contara yo la vida. Y he tenido una vida muy buena. Nunca me ha faltado de comer y de beber, y mi madre y mi padre muy trabajador, y mi madre no te digo nada, porque era más tonta ir a por leña a la espalda, Ella. ¿sabes? Decían, en tal sitio han abierto un olivar, pues las olivas o sea, ¿cómo se llama? ¿Las raíces o...? Las raíces, pues las dejaban fuera. Allá iba mi pobre madre con una siesta a por raíces para todo el invierno. Para leña. Pedía permiso y se lo daban, porque entonces era así. Así que mira, yo soy pobre, más pobre que un ratón, Pero feliz. mucho. Yo siempre he tenido para comer y buscándome la gente para trabajar. Luego, como sabía arreglar los animales, Sí. las tripas, las manitas, ¿Matanza ha hecho usted para casa alguna vez? los callos, ¿Ha hecho para casa matanza? y bien grandes. Morcillas y todo esto. De todo, guapo. Sí. Mi abuela hacía, bueno, botifarres de loli,
que las escaldaban y luego las ponían en aceite. Yo, como estaba era, ¿cómo se dice? No era yo valenciana, Sí, era toledana. sí. Pues hacíamos Otro adobo. otro adobo, Claro. otras cosas. Pues mi madre no se apuntó el de mi abuela y lo perdió. Y una señora que vive por aquí, Consuelo, vive en este barrio, creo. También hace morcillas y Sí, ella tiene la receta de mi abuela. sí, Y mi madre le compra las morcillas a sí, ella. Chelo, Eso es. Chelo. Chelo es la que hace las morcillas. Sí, señora, sí. Las morcillas, los chorizos, todo. Sí. Tú a mí, dime dónde hay trabajo, que enseguida me encuentras. No, no quiero. No quiero trabajar. Bueno, chiquilla, pues me alegro Ya mucho está. de que me habéis pasado un cachito de tarde. Encantada. Hemos hablado las dos, Sí. que no hemos regañado. No, que va. Ha Yo sido- para regañar no vengo, ¿eh? Yo tampoco. Yo vengo para pasármelo bien. Para discutir yo no vengo. Anda, no. Claro que no. Ni hablar. Yo poesías sé, ¿eh? Muy, muy bonitas, ¿eh? No es porque lo diga yo. Muy bonitas. ¿Escribe usted poesía? Las tengo aquí en la cabeza. ¿No las ha escrito? Nada. ¿Se le ocurren? ¿Quieres que te diga una? Venga, va. Mira. Es de juventud, para que veas lo que es la juventud. Mira. Sigue el agua su camino y al pasar por la arboleda mueve impaciente la rueda de un solitario molino. Cantan alegres los molineros, llegando el trigo de los graneros. Trémula el agua, lenta camina, rueda la rueda y brota la harina. Y allá en el fondo del caserío, la paz del hombre trabaja al río. La campesina tarea cesa con el sol poniente y la luna solamente guarda la paz en la aldea. Ya está terminado. Y no he ido a la escuela, ¿eh? ¿No ha ido a la escuela usted? Y sé leer y escribir, pero muy mal. ¿Y cómo aprendió? Pues yo qué sé. Pues yo qué sé. Bueno, ¿quieres otra? Venga, va. Una de una chica que la dejó el novio. Vaya, por Dios. De eso hay mucho ahora. Sí, las dejan bastante los novios. Te tiran y te cogen. Mira, a ver. A ver, espera. Que es muy larga y muy bonita. Llegada en un bosque del mundo está despreciada. No tiene envidia de nadie, solo vivir con tu amor. Tú me robaste 3 prendas. Las 3 fueron de valor. Tú me llevaste la honra, la vida y el corazón. Y para mayor recuerdo me dejaste un chiquillo. Cada vez que el niño llora, me recuerda tu cariño. No llores, hijo del alma, que a tu madre le das pena, pues dicen que llora un niño en casa de una soltera. Toda la noche me paso inclinadita en mi cama. Siento la rueda del coche del ingrato que me amaba. ¿De quién es esa casita?, dice él, que tanta penita tiene, de una pobre desgraciada, y tú la culpa la tienes. Y entonces dice ella, me voy a casar contigo, de penita que me das, pues tienes un hijo mío y nadie te quiere mirar. La joven ya está casada, el niño ya tiene padre, la mujer tiene marido, ya no la critica nadie. Para que yo te olvidara, tenía menester que hubiera otra luna y otro sol y otro Dios que dispusiera. Y contesta él, para que yo te olvidara, tenía que nadar el tren, el agua subir para arriba y yo volver a nacer. Ya está. Madre mía. Eso es de la escuela, que no he ido. De la escuela a la que no ha ido, genial. Sí. Sí, hija, sí. Me gusta, es que me gusta.
Sí, hija, sí. Yo he escrito una de camino. ¿Sí? Sí. Me habían chivado que a usted le gustaban las poesías. Mucho. ¿Cuál? Yo he ¿Cuál? escrito una. No, pero yo la tengo que leer. Yo la memoria suya no la tengo. La tengo que leer. Sí. No, no, no. Eso. Yo lo que sé, sé, y lo que no sé, no sé. La leo, ¿vale? Es muy cortita. Mejor, antes llegas. Ahí. Mire, he puesto, estoy muy contenta y agradecida por esta oportunidad maravillosa de darme a usted esta bienvenida, por conocerle y por ser tan grandiosa. Tan familiar y amable con la gente, es merecedora de cuanto amor reciba, y aunque su edad no se perciba, es a sus 100 años para todos un referente. Gracias, muy bien. ¿Me Eso puede dar es. un abrazo? ¿Cómo es que es 40? Yo lo que quieras. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias por que tanto te vaya saber. todo bien, ¿sabes? Sí. Mira, este ramo es para usted, Apolonia. Sí. Eso me lo traía mi novio. Anda, mira. Sí, pero de por ahí rebuscado. Pero eso es muy bonito. Entonces no había. Pero es más bonito Para que decía en las flores. Precioso, Claro. sí. Este es para Sí. usted. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Mil gracias. Para ustedes, bienvenidos. Os acojo bien cogidos. Muchas gracias. Ya está. Este ramo es nuestro y estoy segura de que puede ser de parte de cualquiera que luego vea la grabación. Muy bien, Todos lo sentirán igual, yo creo. muy bien. Así será. Felicidades, A vosotros enhorabuena. y que llevéis mucha felicidad por donde vayáis, sin hacer cosas malas como esto que se hace. Esto es bueno todo, ¿eh? Y dar cara a la gente y enseñar lo que es la vida, no el barullo. ¿Comprendes? Sí, Bueno, sin armar jaleo. eso es. Dejar huella pero sin pisar a nadie, ¿no? Eso ¿Dice? es, ahí. Ay, qué bonitas. Así ¿Gusta? que, ¿esto quién me lo ha hecho vosotros? Sí. Pues Dios os lo pague, que es el que paga. A veces, El que ajusta, ¿no? ya está. Ya está, muy bien. Esto era una señora que iba mal con el novio o con la novia, no sé cómo pasaría. Y le dice, cuando paso por tu puerta me abrocho bien las albarcas, porque me dice mi madre, ya viene patas arrastra. ¿Eh? Son chascarrillos, Claro. sí. De eso sabrá un montón. ¿Cómo quieres que te quiera si no te puedo querer? Porque tienes una madre que a mí no me puede ver, Ahí va. ¿sabes? Sí. Así saben. Claro, la culturilla popular luego sale y se transforma en verso, en cancioncilla. Sí. Pero sí. eso pasa. Sí, Si no pasa, nadie lo registra. Si hablan del marido y del hijo, es porque alguien ha dejado preñado a alguien. Ay. Si hablan de que la mujer no venía bien con el marido, es porque se lo pasa muy bien con el marido. Al final Ay, es que ay, todo- ay, ¿ves? Así me gusta. Y que fuera todo así. No enfadarse por nada y tirar por la ventana el barquillo. No. But I'm happy on the shelf, ain't misbehaving, saving my love for you.